Me secuestraron a mi familia, a mi vida. Tomé la decisión de irme a Chile, fue por eso. Llego a Chile, resulta que ahorita no hubo un control y está el tren de Aragua aquí otra vez en Chile. El testimonio que les presentamos es exclusivo y corresponde a una de las víctimas de una de las bandas criminales más poderosas del continente. Hablamos del Tren de Aragua. Este hombre fue víctima de extorsión. Está en nuestro país y hoy cuenta su verdad en El Mucho Gusto. Nosotros ya vivimos esto, ya sabemos cómo es. O sea, ustedes no lo han vivido, ustedes no tienen ese temor y creen que es imposible que les pase. Pero no es imposible. Dominan rutas del narcotráfico, se dedican a la extorsión, se dedican al robo, se dedican al secuestro principalmente. Este marranito, $60.000. Se considera megabanda porque pues tiene, hasta el momento nosotros calculamos entre 3.000 y 4.000 hombres. Ahora se confirma que en Quilpué y Viña del Mar el Tren de Aragua tendría una base de operaciones. Ahorita en realidad estoy buscando la manera de emigrar para otro país porque tengo miedo, ellos ya están aquí. Reportajes MG. Vuélvanse locos, que se van a morir todito, mira. Para que estén claros, estamos distribuidos en cualquier distrito de Chile y donde se encuentren, no vamos a creer en nadie, papá. Es una banda criminal de origen venezolano cuyos brazos operativos se han expandido por todo el continente. Acá en Venezuela se dedican principalmente al tema del narcotráfico, dominan rutas del narcotráfico, se dedican a la extorsión, se dedican al robo, se dedican al secuestro principalmente. Estamos hablando del Tren de Aragua, la megabanda de origen venezolano que ya estaría operando en nuestro país. Se considera megabanda porque pues tiene, hasta el momento nosotros calculamos entre 3.000 y 4.000 hombres, porque bueno, solamente el grupo que está en la prisión, que son más de 5.000 hombres, ya es una parte del ejército de esta organización delincuencial, fuera de los grupos que operan afuera de la prisión, que son otras pequeñas bandas, incluso con nombres diferentes, pero que son aliadas o son extensiones del Tren de Aragua. En las últimas horas, la Fiscalía de la región de Valparaíso confirmó una base de operaciones de esta megabanda criminal en Viña del Mar y Quilpué. Tenemos un hecho concreto que básicamente a través de las investigaciones de la policía del norte de nuestro país se logró detener un par de personas integrantes del Tren de Aragua, el cual se encuentra en prisión preventiva, algunos de ellos incluso en nuestra región, que tendrían su base de operaciones en Quilpué, Viña del Mar. Tal como oyen, esta agrupación criminal tendría una base en la región de Valparaíso y si bien por el momento no se le atribuye al Tren de Aragua a algún delito concreto en la quinta región, el Ministerio Público no descarta un posible reclutamiento de personas para formar parte de la organización. En los territorios donde opera, la megabanda es acusada de narcotráfico, contrabando, extorsión, robos, secuestros y homicidios. Me secuestraron a mi familia, a mi vida. Tomé la decisión de irme a Chile, fue por eso. Llego a Chile, resulta que ahorita no hubo un control y está el Tren de Aragua aquí otra vez en Chile. Por primera vez habla una de las víctimas de esta peligrosa mafia internacional. Este hombre fue víctima de extorsión y secuestro en Venezuela. Su familia entera fue amenazada y hoy, en exclusiva, cuenta su testimonio en Mucho Gusto. Ellos te dan a donde más te duele. ¿Dónde más te duele a ti? A uno como padre, los hijos. Te agarran a un hijo, te lo secuestran y tú tienes que conseguir dinero sí o sí.
En minutos le mostramos íntegramente este registro. Lo cierto es que si hablamos del Tren de Aragua nos referimos a una banda criminal internacional que logró establecerse en Chile hace un tiempo y que opera en varias regiones del país. Este marranito, $60.000. El registro resulta aterrador. Es un hombre al que tienen de rehén, lo torturan y el resto no se los podemos mostrar. Exigen más de 47 millones de pesos por el rescate. Son capaces de eso y más. Lo hacen loco, que se van a morir todito, mira. Para que estén claros, estamos distribuidos en cualquier distrito de Chile y donde se encuentren, no vamos a creer en nadie, papá. En los últimos años se han especializado en la trata de personas para explotación sexual, el secuestro extorsivo y el sicariato. En el caso de las mujeres sí, las trafican y además después las explotan sexualmente. En el caso de los migrantes en general, no necesariamente los trafican. Es posible que en algunos casos sí, pero en muchos casos simplemente es que cobran como una especie de extorsión, vacuna o peaje a estos migrantes venezolanos en las zonas fronterizas. No necesariamente es para ayudarlos a pasar, sino más es como para permitirles pasar. Y es que el Tren de Aragua actúa así, siempre intimidando, imponiendo su fuerza ante los más débiles. Presta atención a este audio exclusivo al que tuvo acceso el equipo de Mucho Gusto, porque revela cómo esta mafia internacional amedrenta a sus víctimas y les exige dinero. Miguel, escúchame, ve. Yo estoy teniendo paciencia, causa. De 20.000, te estoy diciendo que me consigas 5. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Qué más paciencia quieres tú? Escúchame, hermano, Otra cosa que te voy a decir. Si en realidad tú quieres estar bien con uno, hermano, trátame bien a los panas que tengo allá arriba, causa, los 2 mochileros, causa. Pónmelos cómodos, pónmelos bonitos, pónmelos afeitaditos, coño, que yo... Como si fuera yo el que estuviese ahí, man. Como que si fuera yo el que estuviese llegando. Trátamelos así. Si en realidad tú quieres estar bien con uno, trátame esos panas bien y pónmelos bonitos. Por el traslado de una mujer desde Venezuela hasta Chile, el precio que cobra el Tren de Aragua va desde los 4 a los 7 millones de pesos. Es como una especie de multa que las jóvenes víctimas deben pagar ejerciendo la prostitución una vez instaladas en Chile. Pero ni siquiera este pago las libera, siempre están en deuda. Reportajes MG. Ellos ya están aquí. En estos días agarraron a uno de los cabecillas de la banda. Y si agarran uno de los cabecillas, quiere decir que todos están aquí. En mi casa entraron más de 10 hombres armados con granadas, con armas de guerra. O sea, cuando usted confía en las autoridades y las autoridades le dicen que no pueden hacer nada, que pagues el dinero, ¿de qué estamos hablando? Este hombre sufrió la extorsión por parte del Tren de Aragua, vive en nuestro país y nos relata en exclusivo para Mucho Gusto lo vivido bajo el infierno de la mega banda criminal. A mí me secuestraron a mis hijos, a mi esposa, me pidieron una cantidad de dinero que en realidad no la tenía, pero ellos pensaban que la tenía, pero la realidad no era, yo era un empleado. ¿Cuánto dinero estamos hablando? En esa época fueron 150 millones de bolívares. Que a la actualidad venían siendo como $40.000. De verdad, yo no tenía el dinero. Hoy, este hombre solo quiere irse de Chile. Asegura que el Tren de Aragua está instalado en nuestro país y teme que su familia vuelva a ser secuestrada y amenazada por estos criminales. O sea, y cuando le digo que ya están aquí, porque ya le pasó un caso a un familiar cercano, muy cercano. Por eso tomó la decisión otra vez de emigrar al otro país. Porque como les cuento, son más de 1.000 personas, más de 1.000 delincuentes. O sea, están en toda Latinoamérica. Es imposible, o sea, no hubo control en la frontera, en todo cualquiera. Poco aprecio a la vida humana, operan desde las cárceles, en donde su contingente aumenta exponencialmente. Esta sanguinaria banda, de la que se confirma una base de operaciones en la región de Valparaíso, tenía su guarida el líder del Tren de Aragua en Chile.
En esta escucha telefónica se jactan del poder que tienen en torno al narcotráfico. Nosotros tenemos la clientela, nosotros tenemos todo, mamá, bueno, tú estás claro que tenemos viña tomado. Aquí más nadie vende litros sino nosotros, mano, ¿estás claro? Ponga que hable Catire Santa Rita con el menor para que nos suelten esa producción, que nosotros tenemos la clientela chilena. Tú estás más que claro que nosotros tenemos tomado la clientela chilena. Carlos González Vaca, 33 años, venezolano, apodado La Estrella. Es el líder de la banda en Chile. Llevaba una vida común y corriente y vivía en un barrio común en que después los vecinos lo veían como un sujeto más que salía con su perro a pasear a su perro todos los días, pero sí, él, cuando impartía sus instrucciones era bastante violento. No se descarta que existen más células en nuestro país, más aún si su propio líder está en prisión y desde allí lidera a esta organización. Héctor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, tiene tanto poder en prisión que tiene una discoteca al interior de la cárcel. Organizaban unas grandes fiestas dentro de la prisión en una discoteca que era muy popular y que se llama la discoteca Tokio, donde iban muchas mujeres, incluso mujeres de distintos sectores sociales, de distintos grupos, que acudían a esa prisión supuestamente participar en esa fiesta y que, bueno, después terminaban de alguna manera siendo objeto también de explotación sexual. Ellos tienen mucho dinero, ellos trabajan con droga, traen mujeres, alquilan departamentos, meten a 5 o 6 mujeres, las traen de Venezuela, de Colombia, X, y todas las tardes pasan a retirar el dinero que producen ellas. ¿Cómo las tienen? Le tienen un familiar en Venezuela, o sea, si te escapas te mato a tu mamá, o te mato a tu hijo en Venezuela. Así es. O sea, uno está atrapado. Este es el testimonio de una de las tantas víctimas de esta mafia internacional. Un hombre que vivió en carne propia el terror y que mira con espanto cómo lo sucedido en su natal Venezuela poco a poco se está replicando en Chile. Y nosotros los venezolanos tenemos miedo porque nosotros ya vivimos esto, ya sabemos cómo es. O sea, ustedes no lo han vivido, por eso es que ustedes no tienen ese temor y creen que es imposible que les pase. Pero no es imposible. Pero no es imposible. Con una presunta base de operaciones en la región de Valparaíso, la trata de personas, narcotráfico, sicariatos y crímenes a la orden del día, el Tren de Aragua se posicionó en nuestro país, haciendo esta realidad sacada de una serie de Netflix, el habitual en varias ciudades de Chile. Una brutal realidad que era impensada en nuestro país hace algunos años. Le digo porque ya están aquí, o sea, tienen que sacar esa cuenta. Yo cuando llegué a Chile no se escuchaba tantos robos, muertos. Ahorita prende la noticia y salen el herido, lo mataron para robarle un teléfono, para robarle el auto. O sea, no digo que era un país seguro, pero ahorita está demasiado. De lo que autoridades deben prestar atención inmediata. Poner mucha atención a la actividad dentro de las cárceles cuando detengan a miembros del Tren de Aragua, porque tienen una larga experiencia de manejo interno dentro de los centros de reclusión acá en el país. La pregunta es evidente: ¿por qué esta masiva y peligrosa agrupación criminal elige instalarse en nuestro país? El consejo es que le den mano dura, que no tengan piedad, porque una persona que es capaz de matar a un niño, una guagua, como dicen ustedes, por dinero, son basura. Son basura. A ver, acabamos de escuchar el relato de un hombre que dice que viene arrancando de Venezuela, que ahí sufrió la violencia, pero que al llegar a nuestro país, él puede dar fe, según su testimonio exclusivo para nuestro equipo periodístico, que él acá se ha dado cuenta que está operando la misma banda criminal. Esta banda criminal, según la Fiscalía, y aquí van datos que publica La Tercera, que son de gran
importancia porque lo dicen los investigadores de la Fiscalía, señalan lo siguiente, ponga atención, dice que habrían a lo menos 100 involucrados en este tren de Aragua que incluye no solo a los delincuentes comunes y corrientes, sino que también a abogados, a policías que estarían actuando como en un tercer círculo que tiene, o sea, tendrían un sector operativo y luego abogados y policías apoyando esta información que habría dado a la tercera la Fiscalía. Cuentan con personas que son facilitadores y gente que les brinda la protección y dice que solo una decena de integrantes del tren de Aragua habían sido detenidos, pero sin embargo habría muchas más personas operando en nuestro país y que van desde el norte distribuyéndose hacia el sur. Los últimos registros han sido hacia el sur de Santiago, incluido Quilpué también en las semanas anteriores. ¿Qué interés pueden tener en Chile? Eso es interesante, por una parte. Y en segundo lugar, un Estado como el nuestro, con una inteligencia bien fracturada, por no decir destruida, ¿qué capacidad tiene de perseguir una organización criminal que no es el microtráfico de la esquina, ni el que vende discos piratas? Porque no, digamos, aquí hay una empresa del crimen, con abogados, con capacidad de infiltrar la institucionalidad, que es lo que han hecho en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, ¿qué buscan en Chile y qué capacidad tiene el Estado chileno de perseguirlo? La tormenta perfecta. ¿Y cuál es la tormenta perfecta que le sirve, obviamente, al crimen organizado para poder llegar a países como el nuestro? Primero, debilidad institucional. Hemos tenido años donde el sistema político está en una profunda crisis, en desconfianza, estallido social, conflicto interno, zonas donde efectivamente la policía, por ejemplo, no puede operar. El conflicto en la macrozona sur, pero en muchos barrios de Santiago lo hemos visto constantemente. Y lo tercero que viene acompañado de la pandemia tiene que ver con la pobreza. Estos carteles se aprovechan de la debilidad también económica. Y esto hace que ellos empiecen a usar determinados vacíos. ¿Y cuál era el mayor vacío que teníamos en Chile? Que en Chile creíamos que esto, al igual que la corrupción hace algunos años, nunca iba a pasar. No, en Chile somos... ¿Te acuerdas la típica frase, Paulina, que creo que la hemos hablado muchas veces? No, si Chile es un lugar de tránsito de drogas. No, acá no se van a instalar jamás, porque acá solo usan los puertos. Mentira, Chile es un lugar de tránsito, de producción y exportación. Es súper importante decir algo, tal vez no nos dormimos en los laureles. Así es. Nos dormimos en los laureles porque pensábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos que éramos el tigre de, no sé, de la Malasia, de los jaguares? Los jaguares de Sudamérica, no sé, todo eso junto. Y eso nos hizo dormir, ¿no? Y no mantener el músculo de la inteligencia, de las policías, del servicio de impuestos internos, de los sistemas en línea. Entonces, llegan hoy día, por ejemplo, posibles integrantes del Tren de Aragua desde Venezuela y llegan con distintas identidades. Entonces, que no son pesquisadas y no se puede pesquisar porque desde Venezuela no nos estarían mandando la información. Entonces, tenemos escasez de datos de quiénes son estos señores. Entonces llegan con un nombre, pero después se van poniendo distintos nombres. Entonces, saber si tienen antecedentes, si no tienen antecedentes, saber realmente si son del Tren de Aragua o de otro cartel criminal, está siendo súper difícil. Sería súper bueno, porque esto no es de ayer ni de anteayer, ¿no es cierto? O sea, que había un debilitamiento institucional progresivo durante años, con una política migratoria. Nadie se anticipó al fenómeno de alguna u otra manera. Nadie lo vio y si lo vio no lo quiso ver, no lo quiso denunciar, no sé. Ahora que vuelve Bachelet, renunciada, me imagino que ya desprovista de su cargo internacional, sería interesante escucharla también respecto de qué se supo y qué no se supo durante su administración, entendiendo que aquí hay un fenómeno que se arrastra y cruza varios gobiernos, digamos. Ya los errores de Piñera y los errores, digamos, gruesos de la administración Piñera los tenemos a la vista, no hay que ni siquiera ir a preguntarle nada porque están ahí. Es muy simple, es muy fácil. Y uno puede, digamos, visibilizar los problemas que hubo una y otra vez respecto a los temas migratorios y criminales. Pero respecto al periodo Bachelet, hay sin duda que un vacío analítico, por las razones que todos conocemos, porque la expresidenta se fue, porque
no respondió más, digamos, preguntas y no entró al tema de la política contingente por la naturaleza de su investidura en el cargo. Pero ahora ya que vuelve y que todos le estamos dando la bienvenida del presidente para abajo, sería interesante que ella entrara en este proceso reflexivo, no desde un punto de vista de asignar responsabilidades, ni apuntar con el dedo, ni sacar dividendos políticos, pero sí a lo mejor hay una mirada crítica respecto a lo que se hizo en ese periodo y desde esa mirada crítica poder construir una política pública en términos fronterizos y en términos de lucha contra el crimen mucho más efectiva en el futuro. Yo creo que más allá de que si la presidenta viene o expresidenta viene a hacer campaña por el rechazo, por no sé qué, por el apruebo, por el rechazo, porque obviamente que va a votar apruebo, eso no es una obviedad, y se hace campaña, está en toda su libertad de hacerlo, cada uno hace campaña por lo que cree que es bueno para el país. Fíjate que cuando dijeron que ella volvía y que había renunciado a su cargo de alta comisionada, a mí más que si viene a hacer campaña o no, que me parece que está libre de hacer lo que quiera y cada uno dentro de los márgenes que la ley establece puede jugársela por la opción que sea. Es igualmente legítimo una cosa y la otra y nadie podría, digamos, que hacer un tontorrón para no darse cuenta que ella evidentemente está por el apruebo y cree en esta nueva constitución. Pero más que eso me gustaría, digamos, o sea, dije yo, bueno, volverá desprovista de responsabilidades internacionales a vivir al país o a permanecer aquí por mucho tiempo. Sería interesante que ella también haga un análisis respecto de este tipo de fenómenos, no porque majaderamente haya que sacarle errores del pasado, no por eso, sino que porque son errores quizá o porque son situaciones que se tuvieron su génesis cuando ella estuvo al frente del gobierno y hoy día tienen consecuencias serias. Entonces, todo ese tránsito, pasando por todos los errores de Piñera, insisto, por todos los errores de la derecha, sería interesante conocerlo. Yo creo que una mirada muy, muy, muy necesaria. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cuánto le suma eso al hecho de que esto hoy nos explotó en la cara? ¿Cuánto podría solucionar? A mí me encantaría que así fuera. ¿Sabes por qué? Es que a partir de ese análisis, si hay efectivamente un análisis que nos lleve a encontrar ciertos errores estructurales, porque ella tiene una mirada de estadista, además, es interesante conocer ahí. Primero abrimos las puertas. ¿Qué pasó ahí? Con más gancha. Desde ahí permite sacar, digamos, elementos constructivos para el mediano y largo plazo. Ahora, yo creo, José, que es buena tu reflexión y creo que es bueno revisar lo que ocurrió en el pasado para no repetirlo en el futuro. Pero me da la impresión que los errores que se cometieron en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet tuvieron más que ver con entrada de haitianos que de venezolanos. Bueno, por ejemplo, y que con el segundo gobierno del presidente Piñera es más lo de Venezuela. Voy al tiro contigo, Alberto, solo decir... Respecto al llamado en Cúcuta, dices tú. No solo por el llamado de Cúcuta, sino que además, que eso fue una señal importante, y creo, a mi juicio, un error, sino que a mí me tocó, ¿se acuerdan ustedes que fui a hacer una nota a Colchane? Sí. Hicimos despacho, ya todo. Y allá en Colchane yo conversé mucho con los militares y carabineros desplegados en la zona en ese momento, en un contexto de un estado de excepción. O sea, eso estaba ya controlado. Pero muchos meses atrás eso fue un pasadizo. Y pasaron muchísimos venezolanos. Y ahora hay un control, pero de todas maneras se sigue pasando. Se sigue permeando, pero ya está un poquito más controlado. En algún momento fue una llave de agua abierta. Entonces, ahí nos decían los militares que ellos creían, esto no es algo oficial, nada, pero hay una percepción, y lo conversé con mucha gente, PDI, carabineros, qué sé yo, y cuando eso estuvo descontrolado, pasó mucha gente, delincuentes de nacionalidad venezolana, gente que tenía antecedentes y que podrían haber pasado muchas personas de esta organización criminal durante la administración Piñera. Durante la administración Piñera. Ahora, perdón, podrían haber entrado con 10.000 identidades falsas sin ningún reporte de nada del pasado delictual que tenían, nada de eso. Lo importante ahora es, si como decía ese titular, nos vamos a descansar hasta desarticular todos los brazos. ¿Chile está preparado? ¿Tiene las armas para desarticular absolutamente? Mira, hay un hombre a quien le dicen Satanás, que sería el culpable, según la información de La Tercera, de que la PDI tuviera que apresurar el golpe a la cúpula, según ellos, del Tren de Aragua en Chile,
cuando aún faltaban piezas que recaudar. Aquí está comenzando un trabajo y hay varios elementos sobre lo que se está haciendo para intentar dar con los miembros del Tren de Aragua. ¿Qué les parece si a la vuelta comercial? Sí, tenemos más datos del Tren de Aragua, información, digamos, y audios exclusivos, una mirada también certera a lo que están haciendo las policías por desarticular esta banda que ya estaría completamente instalada en Chile y que responde también a una política migratoria laxa durante las administraciones pasadas, especialmente durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vamos al corte y estamos ya de vuelta.